La Corte Suprema de Brasil ordena el arresto domiciliario de Bolsonaro. Asterisco asterisco, un giro inesperado en la política brasileña. Asterisco asterisco, la Corte Suprema de Justicia de Brasil ha tomado una decisión impactante al ordenar este lunes el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro. Esta medida se ha implementado debido a su incumplimiento de varias restricciones cautelares impuestas, que se establecieron para prevenir el riesgo de fuga, así como por su supuesta implicación en la financiación de una estrategia destinada a obstaculizar su proceso judicial por golpe de Estado desde Estados Unidos. El juez Alexandre de Moraes, quien está a cargo del caso contra el líder de la extrema derecha, ha decidido que Bolsonaro cumpla su condena en su hogar. Además, se le ha prohibido recibir visitas en su residencia, salvo las de sus familiares más cercanos. Ante el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares previamente impuestas, ordenó el arresto domiciliario de Jair Messias Bolsonaro, declaró el magistrado, según lo informado por el portal de noticias brasileño UOL. En un desarrollo adicional, la policía realizó un registro en la vivienda de Bolsonaro en Brasilia, investigando su posible responsabilidad en la financiación de una operación en Estados Unidos que busca defender la implementación de aranceles y sanciones contra autoridades brasileñas, incluyendo a los jueces del Tribunal Supremo, a quienes Washington ha revocado sus visados. Los investigadores han afirmado que Bolsonaro ha destinado hasta 2 millones de reales, aproximadamente 300.000 euros, para hacer campaña a favor de estas sanciones a través de su hijo, Eduardo, en Estados Unidos desde marzo. Este movimiento se produce en un contexto donde el expresidente Donald Trump ha mostrado un interés inusual por la situación judicial de Bolsonaro. Por otro lado, hace un par de semanas, la Fiscalía solicitó en sus alegaciones finales en el juicio por golpe de Estado que se declare culpable a Bolsonaro, lo que podría llevarlo a enfrentar penas de prisión de hasta 40 años, además de ser inhabilitado indefinidamente para ocupar cargos públicos. Bolsonaro, junto a otras 7 personas, forma parte del núcleo central de la trama golpista que intentó mantenerlo en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Se les acusa de asociación criminal, intento de derrocar violentamente el Estado de Derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas que intentaron tomar las instituciones el 8 de enero de 2023. Asterisco asterisco, ¿qué opinas sobre esta situación? Asterisco asterisco, la decisión de la Corte Suprema ha generado un amplio debate. Algunos la ven como un paso necesario para la justicia, mientras que otros la consideran un ataque a la democracia. ¿Estás de acuerdo con la medida o crees que se está yendo demasiado lejos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Crisis en Brasil, Congreso paralizado tras arresto domiciliario de Bolsonaro, análisis completo. El Congreso brasileño ha decidido suspender sus sesiones tras un boicot iniciado por los miembros de la oposición, quienes exigen que se ponga en votación un proyecto de ley para otorgar amnistía a aquellos acusados de golpismo, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro. Este movimiento, liderado por el Partido Liberal PL, la formación presidida por Bolsonaro, surge como respuesta a la decisión de la Corte Suprema de ordenar la prisión domiciliaria del líder de la ultraderecha el día anterior. Esta medida fue tomada mientras se desarrollaba el juicio en el que Bolsonaro es acusado de haber intentado un golpe de Estado. Los presidentes de la Cámara de Representantes, Hugo Mota, y del Senado, Davi Alcolumbre, tomaron la decisión de suspender las sesiones, enfatizando la importancia del respeto y del diálogo para abordar los temas de la agenda institucional. Los legisladores que organizaron el boicot, justo cuando el Congreso retomaba sus actividades después del receso de julio, se cubrieron la boca con vendas, simbolizando así lo que consideran una censura impuesta por la Corte Suprema. Esta censura prohíbe a Bolsonaro transmitir mensajes en redes sociales, ya sea desde sus propias cuentas o a través de las de terceros. La decisión de la Corte de confinar a Bolsonaro en prisión domiciliaria se debe a un mensaje publicado en redes sociales por sus aliados y repetido durante marchas que sus simpatizantes llevaron a cabo el domingo en varias ciudades. El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso contra Bolsonaro, sostuvo que dicha publicación violaba las restricciones impuestas al exmandatario el mes anterior. Los parlamentarios de la oposición han vinculado la reanudación normal de las actividades legislativas a la votación de una serie de proyectos que han bautizado como el Paquete de la Paz. Este conjunto incluye una amnistía que beneficiaría no solo a los bolsonaristas ya condenados por sus acciones durante los ataques a los poderes del Estado el 8 de enero de 2023, sino también a otros acusados de golpismo, como Bolsonaro. El expresidente está siendo juzgado por el Supremo en un proceso en el que se le acusa de liderar un complot para impedir la investidura del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de 2022. Además del proyecto de amnistía, el Paquete de la Paz contempla un intento para destituir a Alexandre de Moraes como magistrado de la Corte y una enmienda constitucional para eliminar el fuero privilegiado, permitiendo que los legisladores y expresidentes sean juzgados por tribunales de primera instancia en lugar del Supremo, como ocurre actualmente. Los legisladores bolsonaristas acusan a los presidentes del Senado y de la Cámara de negarse a poner en votación estos proyectos con el objetivo de no enfrentarse al gobierno de Lula. Flavio Bolsonaro,
hijo del expresidente y responsable de la campaña para obstaculizar las operaciones del Congreso, sostuvo que los proyectos que solicitan votación buscan pacificar Brasil. Aunque Lula optó por no hacer comentarios sobre la prisión domiciliaria de Bolsonaro y declaró que no deseaba hablar sobre lo que ocurrió con el ciudadano brasileño que intentó dar un golpe, los parlamentarios de izquierda rechazaron la postura de los bolsonaristas, argumentando que esta acción perjudicará al país. Eso es una represalia contra el pueblo porque impide la votación de proyectos de interés para la población, como el que exime del pago del impuesto de renta a quienes ganan hasta 5.000 reales, $1.908 o 784 euros, afirma el diputado Edino Silva, presidente del Partido de los Trabajadores PT, la formación liderada por Lula. ¿Qué opinas? ¿Consideras que esta suspensión de sesiones es justificada o un paso excesivo? Comparte tus ideas en los comentarios. Diputados bolsonaristas impulsan destitución del juez que ordenó arresto domiciliario a Bolsonaro. La democracia brasileña en jaque. Diputados bolsonaristas iniciarán proceso para destituir al juez que ordenó el arresto domiciliario de Bolsonaro. Brasilia, 5 de agosto, F. El magistrado Alexandre de Moraes, miembro del Tribunal Supremo de Brasil, ha provocado un auténtico terremoto político con su reciente decisión judicial. Y esto es apenas el comienzo de lo que promete ser una crisis institucional sin precedentes. Un contingente de parlamentarios ultraderechistas ha anunciado que promoverán en el Senado la destitución de Moraes, tras su controvertida orden de arresto domiciliario contra el expresidente Jair Bolsonaro. La tensión política ha escalado hasta tal punto que los legisladores han ocupado físicamente las cámaras legislativas en señal de protesta. Durante una sesión celebrada este martes en el Supremo Tribunal Federal en Brasilia, de Moraes mantuvo una actitud impasible mientras la tormenta política se desataba a su alrededor. Los diputados bolsonaristas no han tardado en movilizarse, organizando una ocupación simultánea tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. El diputado federal Sóstenes Cavalcanti Pele declaró con vehemencia: estamos iniciando una acción contundente en ambas cámaras legislativas. No abandonaremos las presidencias hasta que sus titulares se reúnan para abordar lo que consideramos un asunto de soberanía nacional. El Congreso ha sido silenciado y sus prerrogativas han sido usurpadas por el señor Alexandre de Moraes. Por su parte, el diputado Carlos Jordi Pele confirmó la estrategia de presión: esto es todo, amigos. Acabamos de tomar control de la Cámara y el Senado. Los senadores han ocupado su Cámara, y no permitiremos que ningún proceso legislativo continúe hasta recibir respuestas satisfactorias a nuestras exigencias. Pero aquí es donde la controversia alcanza su punto álgido. Los opositores a Bolsonaro ven en estas acciones un peligroso eco de los acontecimientos del 8 de enero, cuando simpatizantes del expresidente asaltaron las sedes de los tres poderes. El diputado Lindbergh Farias Pete no dudó en establecer este paralelismo: esto constituye un ataque directo al Parlamento y a la democracia. Es una vergüenza nacional. Están desesperados y por eso actúan así. No es más que la continuación del 8 de enero. Estamos presenciando una legítima defensa de la separación de poderes o un intento de socavar la autoridad judicial. ¿Debe un juez del Supremo tener la potestad de ordenar el arresto domiciliario de un expresidente? La línea entre la protección institucional y el abuso de poder nunca ha sido tan difusa en la política brasileña. ¿Tú qué opinas? ¿Apoya las acciones de los diputados bolsonaristas o consideras que están cruzando una peligrosa línea roja democrática?